Buen día, la exposición va enfocada en el proceso de paz y el conflicto armado. La esfera que escogimos fue la de cooperación internacional. El grupo está confirmado por Agustín Hernández Pulido, Brandon Camilo Hurtado Velázquez, Jamie Lorena Correa. Kimberly García. Listo, procedemos a proyectar la exposición. Vamos a hablar del tema del conflicto armado colombiano y el proceso de paz de las FARC-EP. El Estado colombiano abordaba la esfera. El conflicto armado colombiano se ha caracterizado por ser uno de los más largos del mundo que ha dejado miles de víctimas a su paso. La búsqueda de la paz ha sido en diferentes momentos y escenarios históricos el principal objetivo del Estado. A través de varios intentos de negociación con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo FARC, después de 4 años de diálogos en La Habana, Cuba, el proceso se concretó mediante la redacción conjunta de un acuerdo final el 24 de agosto de 2016. Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. El proceso de negociación, de acuerdo a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, se cumplen 3 años desde la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. A pesar de algunos avances significativos, la violencia se ha recrudecido y sigue azotando amplias zonas de Colombia, especialmente en las zonas rurales y empobrecidas que ya fueron castigadas por el conflicto armado. Antecedentes. En muchas oportunidades, las acciones violentas contra la población civil, las disputas territoriales, los enfrentamientos entre grupos armados y desplazamiento interno se asumen como los únicos componentes que desempeñan un papel importante en una guerra. Pero ¿qué sucede con otros elementos igualmente significativos, como son los discursos de los actores del conflicto difundidos en comunicados, declaraciones, entrevistas y cartas que circulan permanentemente desde los fallidos diálogos del Caguán entre FARC-EP y gobierno colombiano entre el término y años de 1998 al 2002? Hasta la firme y refrendación de los acuerdos de La Habana en 2016, Colombia vivió un intenso acompañamiento internacional en su búsqueda de la paz negociada. Mediante un análisis estadístico y documental se constata que durante este periodo los recursos de la cooperación internacional provinieron casi en su totalidad de los 2 socios más importantes de Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea. El primer actor privilegiando un componente militar, el segundo basado únicamente en una ayuda civil. Estas dos diferentes y a veces opuestas políticas de cooperación para la paz reflejan distintos intereses tanto de los donantes de Estados Unidos y Unión Europea como los demandantes. El Estado colombiano y su sociedad civil, sin embargo, las dos distintas cooperaciones convergen en torno a los diálogos de La Habana, que con la firma de los acuerdos proyectaron a Colombia hacia un nuevo e inédito escenario, el posconflicto. Mejor llamado posconflicto, es precisamente esa convergencia de los dos grandes enfoques hegemónicos de la cooperación internacional la que hace de Colombia un país en escenarios de conflicto y transición hacia posconflicto que podrían ser representativos por otros contextos geográficos, alimentando y ampliando el debate entre paz liberal y paz postliberal. Marco teórico. En el segundo semestre de 2012 hasta el año 2018, el gobierno colombiano anunció públicamente el mantenimiento de conversaciones con las FARC-EP y la intención de iniciar un proceso de negociación para encontrar la solución al conflicto armado. El proceso de negociación, de acuerdo a la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, se estructuró en 3 fases claras.
Primera, fase exploratoria. Esta fase abarca el tiempo transcurrido entre los acercamientos y conversaciones secretas hasta la declaración pública del inicio de conversaciones entre gobierno y FARC. 2. Fase fin del conflicto. El 19 de octubre se instaló la mesa de negociación de manera oficial y el 26 del mismo mes iniciaron las mesas regionales sobre cada uno de los puntos para garantizar la participación de la sociedad civil. Las propuestas para la negociación, un mes después se iniciaron las conversaciones en La Habana, Cuba. 3. Fase construcción de paz. Esta es la fase de implementación de los acuerdos que, de acuerdo al Alto Comisionado para la Paz y a los expertos en construcción de paz, se deberá extender por mínimo 10 años. Es el proceso principal y el reto más duro para el proceso de paz y para el país. A finales de la década de los 90 y principios del nuevo milenio, se reconoce un giro en la cooperación internacional, materializado en una nueva agenda internacional y en el compromiso que asumieron colectivamente los estados de tratar problemáticas comunes plasmadas en los objetivos de desarrollo del milenio y la lucha contra la pobreza. En el marco conceptual podemos observar lo siguiente. Ante la debilidad del Estado, el fortalecimiento del comunismo en Colombia escalona a un nivel mayor. La pobreza extrema y el empobrecimiento en Colombia, la respuesta institucional a los problemas que enfrentan las poblaciones, la tendencia del poder económico en una clase minoritaria en todas las esferas sociales del narcotráfico abre brechas en diferentes clases sociales. Los gobiernos atienden el orden público y olvidan la solución a los problemas sociales. La extensión territorial de la nación es el mayor alcance de la infraestructura estatal. El robo de las tierras es el panorama que más caracteriza al conflicto, ya que los campesinos dependen de la amenaza de muerte, hecha por narcos o grupos armados que ostentan el dominio de los territorios robados. La problemática que se lleva a cabo, el conflicto armado en Colombia ha llevado el terror a la población civil, según los académicos. Para ilustrarlo, hacen un recuento de los distintos hechos victimizantes que se han ocasionado, como lo son desplazamiento de población, despojo de tierras, secuestros, extorsión, reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes, tortura, homicidio en persona protegida, asesinatos selectivos y masacres, amenazas, delitos contra la libertad y la integridad sexual, desaparición forzada, minas antipersonas, munición sin explotar, artefactos explosivos no convencionales, ataques y pérdidas de bienes civiles y atentados contra bienes públicos. Estos hechos han demostrado que los grupos armados presentan grandes diferencias. Agentes estatales han sido responsables especialmente de asesinatos selectivos, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Las guerrillas a su turno han sido responsables sobre todo del uso de minas antipersonal y artefactos explosivos no convencionales. También finalmente los grupos paramilitares tienen enorme responsabilidad en delitos como asesinatos selectivos, amenazas, masacres, lo que ya había mencionado anteriormente. ¿Quiénes son los actores? El conflicto armado colombiano ha enfrentado en las últimas 5 décadas a guerrillas de izquierda con fuerzas del Estado y grupos paramilitares de derecha. Además de las FARC surgidas en 1964, también están el ELN, que también fue surgido en 1964 y actualmente activo, el M-19 y el EPL, además de grupos pequeños armados. ¿Qué hechos perpetró cada grupo? Inicialmente, el grupo de las FARC son conocidos por secuestros de larga duración, como el de la candidata presidencial Ingrid Betancourt. Seguido está el ELN, famoso por secuestros masivos, como el del avión de Avianca en 1999.
El grupo de los paramilitares se hicieron tristemente célebres por la crueldad con la que ejecutaron matanzas generalizadas en pueblos a cuyos habitantes acusaban de colaborar con las guerrillas. Encontramos el grupo del M-19, protagonistas de la toma del Palacio de Justicia en 1985, que dejó un centenar de muertos y otros 11 desaparecidos. Como último encontramos las fuerzas militares, señaladas de cientos de ejecuciones extrajudiciales de civiles declarados como guerrilleros caídos en combate con el fin de obtener prebendas y condecoraciones. Hipótesis. Luego de más de 1100 días de diálogos interrumpidos entre el gobierno nacional y las FARC en el propósito de poner punto final a la guerra y dejar sentadas las bases para la ampliación y profundización de la democracia como punto de partida para que la sociedad sin exclusiones construya la justicia social y la sostenibilidad de la paz, que garantice que nunca más el ejercicio de la política estará acompañada por la violencia. Este proceso ha alcanzado su madurez, pasando su punto de no retorno y encaminándose hacia su recta final, que será coronada con la firma del acuerdo de final del conflicto. Bueno, en un escenario que conviene advertir lo que constituye la potencial amenaza de sectores opuestos al proceso de paz, que no acepten los acuerdos y decidan alcanzarse en armas para confrontar el gobierno a quien consideran un traidor al país y a la Constitución por haber entregado el país a los terroristas. Estas fuerzas provendrían del latifundismo armado, que consideran los acuerdos de paz pactados con la FARC contrarios a sus intereses y que se opondrán a su implementación. Se considera un movimiento guerrillero con frentes territoriales denominado Fuerzas Patrióticas para la Salvación Nacional, que operará en los territorios donde el paramilitarismo históricamente ha tenido desarrollos importantes, como en regiones de las sabanas de los departamentos de Bolívar, Sucre, Magdalena, Meta. Para ello tendrían como avanzada los llamados ejércitos anti-restitución, los que se articulan con PAPRI, así que operan en los territorios. Las conclusiones. Los acuerdos de La Habana se implementan en territorios donde solo están las FARC y los territorios comunes existen implementación parcial y bloqueo. Los frentes de guerra estratégicos se confrontarán con fuerzas localizadas en el territorio de transfrontera de Venezuela y Ecuador. En Estados Unidos se adoptó el federalismo porque allí la federación era el mejor camino hacia la unidad nacional. Acá en Colombia habían intereses encontrados como las ambiciones religiosas y políticas que no permitieron que el proceso de paz evolucionara con un buen camino. Los procesos de paz con los grupos armados se deben ir guiando con pactos sociales que tengan como objetivo la vida, la cultura, lo político, social y económico. Se trata de dejar atrás esa historia de tanta violencia, maltrato y corrupción. Y por último, en la actualidad no se siente un acuerdo de paz, ya que en varias regiones del país todavía estén afectados los enfrentamientos de grupos armados. Son religiones que siguen expuestas a actos de violencia, homicidios, secuestros y masacres.